Mateo 5:13. Gloria a Dios. El tema de hoy, para usted, amigo que me escucha, hermanos que nos escuchan, nuestro tema es conduciéndonos como la sal que da sabor y previene la corrupción. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué o cómo se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Padre, tú eres grande, eres maravilloso. Te ruego que tu Espíritu Santo sea en este lugar, declarando tu palabra, revelándola a tus hijos, para que podamos ponerla por obra. Usa mi vida, Señor, lléname de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La maldad, a través de todos los tiempos, ha sido la causa de la caída del hombre. Y mucha gente que ya está en el camino de Dios y le sirve y le agrada con toda devoción, y siempre está presto para extender su palabra y para predicarla y para llevar un mensaje de salvación o un mensaje de sanidad, o quizá para cambiar aún dentro de casa. Llega el momento en que la maldad lo abruma de tal manera y comienza a ir hacia atrás. Y ahí es donde se aplica esta palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué sucede cuando vas para atrás? O sea, si eres la sal de la tierra, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué estás yendo hacia atrás? ¿Por qué ya no estás aplicando esa sazón que Dios puso en ti? ¿Por qué comienzas a estar con altibajos? O quizás de repente estás gozoso y de repente estás triste. Haces las cosas y no las haces. Dejas de accionar a lo que fuiste llamado. Y eso se llama maldad. Y se llama maldad que llega a abrumar aún aquellos que buscamos de Dios. Y les quiero poner un ejemplo de un hombre que, entre comillas, buscaba de Dios. Ese hombre llamado Lot era pariente de Abraham. Y Abraham era el ejemplo para Lot. Pero siempre Lot ya en su corazón tenía un destello ahí de maldad. Él siempre buscaba proveer para sí mismo. Y eso le fue acarreando a través de los tiempos que cayera. En un momento determinado cayó cuando llegó el Señor para destruir el pueblo donde vivía, Sodoma y Gomorra. Él todavía ahí estaba tratando de sacar provecho para sí. Y le dice al Señor y a quien iba con él, le dice: pues si voy a salir de este lugar y como yo no puedo ir hacia los montes, dame chance de irme a esa ciudad pequeña, a Zoar, para ir a habitar ahí. O sea, buscando su conveniencia. Y muchos siempre buscan su conveniencia, lo que les queda bien para sí. Entonces Dios le permite, dice: ok, vea a Zoar, ahí vive. Y ya estando en Zoar, resulta que no encontró lo que él deseaba. Resulta que no se sentía a gusto, porque decía que la gente lo veía mal y que a lo mejor a él lo culpaban de la destrucción que había sucedido en Sodoma y en Gomorra. Temiendo, fíjense, hasta cobarde era. O sea, lo habían rescatado de la maldad y todavía tenía miedo, era cobarde. Y temiendo eso, se fue de la ciudad pequeña y se fue a habitar a los montes, como esos animales que ya no tienen más que, ¿cómo se llamará? Como un coyote o algo así, que van y se refugian en las cuevas. Y él fue lo que hizo: se salió de la ciudad y se fue a refugiar en las cuevas. Y ahí, en medio de eso, las hijas de él, que también habían sido contaminadas por la maldad, comenzaron a mirar, y fíjense lo que dijeron. Dice: es que ya no hay hombres en la tierra. Ellas dijeron que ya no hay hombres en la tierra, y solamente la tierra que ellos habían habitado era Sodoma y Gomorra y Zoar. Y estaban diciendo: es que ya no hay hombres en la tierra. Pero sería la tierra que ellos habitaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su tierra era nada más el monte donde vivían y las cuevas donde se refugiaban. Y entonces la maldad viene y entra al corazón de las hijas, siendo vírgenes. Dice: pues como ya no hay hombres en la tierra, pues vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a entrar en él. ¿Sí? Y vamos a tener descendencia de nuestro padre.
Y primero lo hizo una y después lo hizo la otra, y dieron a luz fruto que después vinieron a ser enemigos del pueblo de Dios. Fíjense, un pueblo que estaba buscando de parte de Dios, o que había recibido de parte de Dios una ayuda, se volvió en contra de Dios. De ahí nacieron los moabitas y los amonitas. De ahí nacieron. Y fueron de oprobio para Israel, para hacerles daño. Y muchos cristianos, entre comillas, en lugar de entrar a lo que Dios hace, dice que comienzan a contaminarse. Y la sal muchas veces se contamina. Hay sal que se contamina con otros materiales. La sal se ha usado a través de todos los tiempos como un preservativo o como un sazonador. ¿Sí sabe lo que es como un preservativo? Las amas de casa deben de saberlo, ¿verdad? Sirve para conservar las cosas en buen estado, las carnes o qué sé yo, los pescados, para conservarlos en buen estado y para darle sabor a lo que se come. Entonces, cuando ya no tiene sabor, cuando pierde su efectividad y ya no sirve para más, dice que entonces ya está contaminada con otros materiales y se vuelve ineficaz para preservar y para sazonar. Quiere decir que la gente, cuando deja de tener esa comunión con Dios, deja de tener palabra viva y eficaz. Ya no está viviendo la palabra de Dios, ya está viviendo como caiga. El Espíritu Santo se aleja de ellos, de mucha gente. Al dejar la palabra de vivir en casa o morar en ella, se deja venir la escasez que llegó a abrumar a los que estaban ahí. Y la palabra deja de controlar y de empapar los pensamientos y las acciones del cristiano. Y esa persona comienza a actuar peor que un incrédulo. No sé si usted ha visto eso, o le pueda servir de fotografía o como un espejo para saber cómo se está conduciendo usted. Muchos dejan de guardar en su corazón los dichos del Señor. Pecan sin escrúpulos y están en contra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya no llevan la palabra en su corazón, sino que ya hagan de cuenta que es como si hubieran escuchado de oídas. Entró y salió. Y sin embargo la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no decir muchas veces: es que siempre me están regañando, es que siempre me están diciendo, es que siempre me quieren enseñarme cómo conducirme. Pero Dios nos puso para eso. Esas personas que no han entendido el propósito de Dios, dejaron de asirse, dejaron de sujetarse a la palabra de vida, y todo lo que hicieron o trabajaron antes, ¿sí? Quiere decir que antes evangelizaban, antes cantaban, antes danzaban, antes brincaban, antes se regocijaban. Todo lo que hicieron fue vano. O sea, no les funcionó, se terminó, ¿sí? Y fue vano porque de nada les sirvió que se esforzaran. O sea, ¿para qué tanto esforzarse? ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué tanto hacer por agradar a Dios, a su familia, a sí mismo, si todo el esfuerzo que hicieron fue en vano? O sea, no sirvió más para nada. No valió la pena. Porque en un momento de insensatez, en un momento de debilidad, lo perdieron todo. Miren, lo que me asombra es que la Biblia, cuando habla esta palabra que dice insensatez, en la traducción, si usted lo lee en los Gálatas, ahí cuando habla y dice: oh Gálatas insensatos, ¿sabe la traducción de la palabra insensatez qué significa? Dice: oh Gálatas estúpidos. Fíjese la magnitud de las palabras
que están escritas en la Biblia. Y muchos, creyendo que estaban actuando bien, por su estupidez, perdieron todo. O sea, todo. Siempre espantándose, siempre diciendo: ay, la Biblia no dice eso, ay, la Biblia no habla así. Pues hay que leer para entender el concepto de lo que Dios tiene para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces la gente siempre va a hacer lo que cree que está bien hecho, lo que cree que es bueno, y no logran ser aprobados porque fueron encontrados como obreros indignos, obreros avergonzados, porque no supieron usar bien la palabra de verdad, y comenzaron a decaer de continuo. Y a causa de eso, también el Espíritu Santo, que antes vivía en el corazón y en la mente de esta gente y venía a controlar su forma de vida, al caer en la desobediencia, dejan de cantar, dejan de adorar, dejan de exaltar a Dios, porque el Espíritu Santo ya no está ahí. El Espíritu Santo se fue, se alejó. Y recuerde que estamos mirando el por qué somos la sal de la tierra. O sea, si somos la sal de la tierra, le ponemos sabor a la vida. Y al ponerle sabor a la vida, aún en los momentos críticos, nosotros exaltamos, adoramos al que vive y reina por los siglos, y le damos la gloria y le damos la honra con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque sabemos que Él siempre va a tener el control de todas las cosas. Ahí, muchos, cuando no entienden el por qué han dejado de ser la sal de la tierra, a causa de eso mueren. Y cuando estamos hablando de morir, estamos hablando de la muerte espiritual, no estamos hablando de la muerte física. A muchos sí les llega. ¿Por qué? Porque en un descuido a lo mejor se meten en problemas, se agarran a golpes o se aparecen a donde hay balas o qué sé yo, y mueren. Pero es por su insensatez. Ahí fíjense que en ese concepto es que la sal insípida, al ser contaminada con otros materiales, solo sirve para echarla en las avenidas, en las calzadas, y es pisoteada por todos. Y ustedes pueden ver, yo he visto personas, no sé si ustedes las hayan visto, pero he visto personas que servían a Dios, y después de algún tiempo llegué a ver personas que estuvieron en sillas de ruedas. Llegué a ver gente que eran ebrios, borrachos, porque habían caído de la gracia de Dios, habían tenido en poco lo que Dios les había dado y habían vivido como se les dio su gana. Conocí un predicador en la ciudad de Celaya. Cuando yo lo conocí, fíjense nada más cómo se va uno con la finta. Por eso usted debe de ser bien atento. Y como está escrito, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, pero siempre preguntaré: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, alzaré mis ojos a los montes son los siervos, los veré, me guiaré en lo que me enseñen, pero miraré que mi socorro viene de arriba. A esa persona que yo les digo, la conocí hace como 20 años aproximadamente o más. Una sobrina mía cumplía 15 años y nos invitaron. Y cuando estaba ahí en el culto dije: ay, este es un varón de Dios, es esforzado, es valiente y tantas cosas. Hasta le quise imitar un cantito ahí que sacaba. Y después del paso del tiempo me di cuenta, o me platicaron, que había tenido un desajuste en el servicio a Dios y se había ido en picado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que muchos no se dan cuenta el precio tan grande que tiene el servir a Dios y lo menosprecian y comienzan a desbalagarse en las pasiones, en las cuestiones insensatas, en lo que es fácil, y comienzan a voltear hacia otros lados y les provoca una caída. Y ese hombre me platicaban a través del tiempo que terminó en silla de ruedas, solo y arrumbado en un cuarto. ¿Usted de cuáles quiere ser?
Conocí a otro hombre, para que se dé una idea, que hasta sus 80 y tantos años, 90 años, siempre decía: santo, 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 santo es el Señor. Ese varón era un tío que yo tuve, llamado Vicente Torres, a quien al proclamar su nombre hoy le honro como un siervo de Dios. Siempre, a pesar de las circunstancias que vivía, aún en casa, él nunca dejó de exaltar a Dios. Siempre. Y cuando terminó sus días, tengo la certeza que su espíritu volvió, y ahí está, ahí gozándose. Así es que nosotros tenemos que evitar ser de ese tipo de sal, el cual es pisoteada. ¿Cuál es la sal que es pisoteada? ¿Cómo se le llamaría? Es para calzadas, es para ser pisoteada. Es la que se contamina con otros materiales como el yeso, como cosas así, como caldes, como cal. La cal la tiran ahí para eso. Mire lo que dice la Biblia de hombres que quisieron tener un lugar que no les correspondía y cómo vinieron a tratar de hacer daño a los que se descuidaban. Eso lo encontramos en Jueces 9:45, de un hombre que estuvo en eminencia ahí, y dice que asoló la ciudad a donde él era rey, a donde él tenía parte para levantar ese lugar. Ese hombre se llamaba Abimelech, y en lugar de hacer lo que Dios le había mandado, dice que él comenzó a sembrar sal, pero comenzó a sembrar sal para dañar a ese pueblo, para quemar ese pueblo, para quitar las cosas que había ahí. Y una de las frases que la Biblia habla de él, dice que se puso en un lugar. Fíjese bien cómo es esta enseñanza. Usted en las plantas o en los árboles del campo, ¿cómo ve usted un árbol, un pino o un oyamel? ¿De qué tamaño lo ve? Grande. ¿Y una zarza de qué tamaño sería? ¿Y quién cree que tenga autoridad sobre quién? En el aspecto de lo que Dios creó, de su creación. ¿Por qué? Porque fue el medio que utilizó Dios para... Pero no estoy hablando de ese. Dios no usa eso. La zarza es una planta. La zarza es una planta, es una hierba, ¿no? Que tiene espinas o qué sé yo. Es como lo que está en el desierto. A veces los hombres se dejan gobernar, se dejan vencer por la adversidad, por las cosas pequeñas, las que no valen la pena, y vienen y les causan tal destrucción a causa de su inmadurez, a causa de la desobediencia. ¿Cómo es posible que los árboles que están plantados junto al río venga una zarza y les engañe de tal manera y que les diga que ella les va a poder dar la sombra que ellos no tienen? ¿Será posible eso? No puede ser. A causa de eso, de la inmadurez de la gente, de la inmadurez de los hombres o de las mujeres que tratan de servir a Dios y que buscan siempre en otro encontrar lo que no tienen, caen a veces en estas mentiras. Comienzan a enaltecer a hombres o a mujeres que no valen la pena. Les comienzan a dar un lugar que no es para ellos. Y como les conviene que nadie les regañe, que nadie les llame la atención, que nadie les diga o enderezas tu camino o lo enderezas, como les conviene, comienzan a agarrarse a su zarcita. ¿Y saben por qué? Porque no les va a poder hacer nada. Y por eso hacen lo que se les pega la gana. Y en lugar de crecer, esas personas que ya están sirviendo a Dios, en lugar de tener el talento cada día más grande, van hacia atrás, van hacia atrás, van hacia atrás y se caen. ¿Y se caen por qué? Porque se dejaron vencer
por la desolación que causan las palabras de este tipo de gente. Les viene a traer desolación, les trae miedo. ¿Saben por qué les trae miedo? Porque muchos comienzan a poner su confianza en los hombres. ¿Será o no será? El santo siervo, quién sabe qué. ¿Sí? O de repente el santo papá de no sé cuándo. Llevan al hombre, le besan las manos, le besan los pies. No sé qué tanto rollo tienen ahí. ¿Por qué? Porque comienzan a creer que el hombre es el que tiene el control de sus vidas y no Dios. Muchos hombres, como platicábamos hace unos días, muchos hombres vienen y dicen: si tú no haces lo que yo te digo, te puedes morir. ¿Sí? Te puedes morir. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que yo te digo. Y la zarza acaba de decir que si tú no haces lo que yo te digo, voy a mandar fuego para que te devore. Voy a mandar fuego para que te destruya. Cuando uno o cualquier hombre cae en la trampa de este tipo de gentes, dejan de hacer la voluntad de Dios que los creó y se van en pos de dioses ajenos. Porque ya no hay nada que los controle. Ya no hay más. O sea, puras mentiras, 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 que uno no llega a saber, quizá nunca. O a veces Dios viene y las revela de alguna manera y nos damos cuenta que muchos lo único que hacían era mentir y mentir y mentir. Y aquellos que alguna vez confiaban en el Señor, se volvieron a sus viejas costumbres. Y Dios alerta a la gente diciendo estas palabras. Escuche bien, en Jeremías 9 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor Dios, del Señor Jesucristo, de nuestro Hacedor. Dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. O sea, como están en el desierto, el viento los está atosigando, se levanta la polvareda y comienzan a girar ahí en el desierto nada más. No pueden ver porque los ojos están cerrados por la arena que les cierra ahí los ojos. Y no pueden ver y solamente no pueden mirar cuando viene el bien. Y siempre, siempre, siempre van a morar en los sequedales. Porque no pueden ver. Moran en los sequedales, en el desierto, moran en tierra despoblada y deshabitada, a causa de creer que el varón que estaba ahí o la mujer que estaba ahí como árbol o como zarza, si era el bueno o si era la buena para poder hacerla en el servicio a Dios. Fíjese lo que dice Sofonías 2. Dice que cuando alguien cae en esos errores, vienen a ser como campos de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Asolamiento perpetuo. En eso cae la gente que no hace la voluntad de Dios. En eso queda. No se levanta más. A causa de la soberbia, por enfrentar y querer engrandecerse en contra del pueblo del Señor Jesucristo, siempre habrá alguien que les quiera robar lo que tienen o lo que les fue dado. Y siempre habrá otros que heredarán lo que ellos tenían. ¿Sí se da cuenta? O sea, como no han entendido
Dios vino y depositó dones a los hombres. Dio dones a los hombres, les dio virtud de lo alto, pero no entendieron y hicieron lo que creían que estaba bien. Y al estar en los sequedales, dice que se quedan sin agua, se quedan sin alimento, y los dones que tenían se los robaron, se los llevaron, se los comió otro. ¿Por qué? Porque entraron en maldad. Así de fácil. Y ya hablábamos de la insensatez de Lot y de sus hijas, de Sodoma y Gomorra, y podemos mirar en el testimonio a través de todos los tiempos, que todos ellos terminaron arruinados y desolados. O sea, no hubo más para ellos. Ahora bien, eso es como el ejemplo para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. En este lugar no vemos ese tipo de gente. En este lugar vivimos gente que confiamos en Dios. Sabemos que Dios es fiel y sabemos que Dios es real por siempre. Y entonces lo que Él ha puesto sobre de nosotros viene a ser como señal. Y la sal que pone sobre de nosotros, venimos a dar testimonio de ello. Y a donde hay enfermedad, a donde hay sequedad, vamos y aplicamos la palabra y viene la sanidad de lo alto. Mire, vamos a ver de un varón llamado Eliseo. Ahí rápidamente, segundo de Reyes 2:21. Léalo, hermano, rapidísimo. Segundo libro de Reyes 2:21. ¿Cómo es el hombre que viene Dios y que le usa para levantar a su pueblo? Este hombre Eliseo era el siervo de otro varón de Dios llamado Elías. Y viene el Señor para llevarse a Elías, y Elías le dice, cuando Eliseo le pedía que no se fuera y que no se fuera, dice, no, es que yo me tengo que ir. Dice, Señor, pero entonces dame lo doble de la porción que tú tienes. Y Elías le dice, si me ves, cuando me vaya, lo tendrás. Y mire, Eliseo estuvo atento y vea lo que sucedió. Lea desde el 20, hermano. Segundo de Reyes 2, 20 y 21. Y habiéndole él tomado y traído a su madre. Segundo de Reyes 2, 21. Sí. Perdón. Traigan una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal. Exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. El varón de Dios, Eliseo, le dio lo doble de la porción que él le pedía, lo doble de lo que él tenía. Y al mirar que las aguas que en ese tiempo a las personas les estaban dañando, porque no eran aguas vivas, no eran torrentes del Espíritu Santo de Dios, viene Eliseo y le dice, vasijas nuevas. ¿Y a las vasijas nuevas qué? Pónganles agua. Y luego viene y les pone la sazón, lo sabroso del Espíritu Santo de Dios sobre el agua. Y van y las derraman. O sea, lo que Dios te dio a ti, el agua que Dios te dio a ti como tinaja, que se contaminó alguna vez, le debes de poner la sal. Y después tienes que derramarla a los ríos que estén cerca de ti, para que sean sanadas las aguas. Ríos, muchedumbre, mar de gente, que tienes que llegar y derramar lo que Dios te dio para que sean sanadas sus aguas, que fueron contaminadas y que no podían entender por qué razón no fluía el Espíritu Santo de Dios en ellos. Hay pueblo que llora, que gime, que se lamenta, que siempre están pidiendo y nunca tienen nada. Nunca hay nada. ¿Por qué? Porque sus aguas están contaminadas, no han sido purificadas, y por eso no pasa nada. Está la enfermedad ahí atosigando y lo único que hacen es gritar, gritar y llorar, y Señor, ten misericordia, y no pasa nada.
Se contaminaron, no hay poder, no hay autoridad, no hay virtud, no hay don, no hay nada. Se contaminaron. Por eso lo que Dios pone en ti no lo debes de perder. Porque Dios mismo es señal y salida para estas cosas, para todo lo que vivimos. Y dice la Biblia que sus pantanos, sus lagunas se quedarán con esa sal que está ahí, pero quedarán como salinas, que serán como fuentes que suministran sal para preparar ofrendas de olor grato, agradable a Jehová nuestro Dios. Y así permitirán que la bendición y la abundancia de toda clase de árboles que tendrán fruto, ¿sí? Bendición, abundancia de toda clase de árboles que tendrán fruto en abundancia, y darán hojas que se extenderán, no como la zarza, son hojas que se extenderán como medicina para el enfermo, para sanar su cuerpo, y viene a ser como un suministro continuo y abundante de manantiales de agua viva. Manantiales de agua viva. En Ezequiel 47, ahí lo puede leer, dice: y saldrán ríos de agua viva de la región del oriente, fuentes de agua viva, ríos que vienen y te sumergen hasta cubrirte por completo. La región del oriente, Chalco, Iztapaluca, Estado de México, zona oriente, ríos de agua viva que el Señor está derramando para que la gente sane, para que la gente no siga viviendo en ese oprobio, en esa opresión. Dios te ha buscado a ti para que tú seas esa sal, y que llegue como manantiales, que fluya en toda la zona oriente, para que las aguas sean saneadas y haya vida en abundancia. Y dice que ahí tu cabeza, y a causa de esos ríos de agua, el Espíritu Santo de Dios viene ahí como fuente de agua que salta para la vida eterna. Y Jesucristo el Señor allí mismo estará en ti, y tu desierto crecerá como una rosa. Amén. O sea, que dará fruto, dará flores, dará abundancia, dará hermosura. Hermosura. No podemos ser un desierto sin nada. Somos un desierto que da a luz hermosura. Hermosura. Porque Dios nos trató para eso, para traer algo hermoso a todo este lugar. A todo este lugar. Habrá cambios dramáticos en tu desierto. Para ti, amigo que me ves, para ti, amigo que me escuchas, quizá alguna vez tuviste la virtud de servir a Dios, o de estar ahí en su camino para agradarle, para exaltar su nombre. Si tú te das cuenta a tiempo de que pusiste tus ojos en la zarza equivocada, que no te podía dar sombra, es tiempo de voltear tus ojos al Señor que hizo los cielos y la tierra, a el árbol de vida, el que en todo tiempo vendrá y te dará sabiduría, te dará inteligencia, y ahí vendrán cambios dramáticos en tu desierto y tu soledad, y se alegrarán. Ahí florecerás y serás como un jardín que da ánimo al débil. Fructificarás, y ya que tus manos cansadas serán fortalecidas. Amén. Tu fe será afirmada, porque Dios produce los medios para que seas redimido. Y la condición espiritual decadente que tenías será transformada, porque tus ojos serán abiertos, dice el Señor, y tus oídos oirán. Saltarás de gozo, saltarás de alegría como un ciervo, y tu lengua cantará la misericordia y la grandeza del Señor tu Dios, porque habrá torrentes en la soledad, aguas vivas, y el estanque seco se volverá manadero de aguas, y no habrá más escasez alguna, porque habrá vergeles y huertos, y caminarás en el camino de santidad, para que por muy torpe que seas, ya no te extravíes.
y la sabiduría de lo alto venga sobre de ti y te haga resplandecer. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es magnífico, Dios es poderoso. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, bendito eres.